Margaret estaba sentada sola en su acogedora sala de estar, rodeada de fotografías y recuerdos de una vida bien vivida. Era una abuela anciana que había pasado toda su vida cuidando a su familia. Pero a medida que pasaron los años, sus hijos se volvieron más ocupados con sus propias vidas, y su otrora animado hogar se volvió más tranquilo y solitario. Los días de Margaret estuvieron llenos de soledad y sus nietos la visitaban cada vez menos. El sol de otoño arrojaba un cálido resplandor a través de la ventana, iluminando las fotografías enmarcadas en la pared. Las imágenes de Margaret cuando era joven, acunando a su primogénito y, más tarde, las imágenes de sus nietos jugando en su jardín, le recordaron los momentos felices que había compartido con su familia. Cerró los ojos y sus pensamientos se dirigieron a sus nietos, quienes se habían visto envueltos en sus propias actividades. Las llamadas telefónicas y las visitas se habían vuelto esporádicas y Margaret se sentía como un recuerdo lejano en sus vidas. A pesar de su propia soledad, Margaret no guardaba ningún resentimiento hacia su familia. Entendió las exigencias de la vida moderna y las presiones que enfrentaban sus nietos. Apreciaba los recuerdos de sus risas compartidas, las fiestas de cumpleaños y los cuentos que les había leído antes de dormir. En la tranquila soledad de su hogar, Margaret a menudo se encontraba recordando esos preciosos momentos. Ella siempre había sido la columna vertebral de la familia, ofreciendo amor, sabiduría y un oído atento. Ahora su papel había disminuido y le dolía el corazón por la compañía que alguna vez disfrutó. Margaret sabía que el tiempo se estaba acabando y anhelaba una última oportunidad para conectarse con sus nietos, para recordarles el amor que siempre había estado ahí, aunque fuera tácito. Esperaba que recordaran los valores que ella les había inculcado y las historias que había compartido sobre la historia de su familia. Mientras estaba sentada allí, Margaret decidió que era hora de tomar el asunto en sus propias manos. Dejaría un mensaje, un legado que no sería olvidado. Cogió su escritorio, decidida a plasmar sus pensamientos en un papel, una carta que revelaría sus sentimientos más íntimos y sus esperanzas para el futuro de su familia. El fallecimiento de Margaret fue un momento solemne para su familia. Sus hijos, Sarah y Robert, recibieron la noticia con gran pesar y supieron que era hora de reunir a sus propios hijos y enfrentar la realidad de la ausencia de su madre. Sarah y Robert fueron los primeros en llegar a la casa de Margaret. La casa que alguna vez resonó con risas y amor, ahora estaba en un silencio inquietante. Las fotografías en las paredes parecían observarlos mientras caminaban por las habitaciones. Cada imagen era un testimonio de la historia de la familia. Sarah y Robert ahora tenían sus propias familias, niños que habían crecido sabiendo que su abuela vivía a solo una llamada de distancia. Sin embargo, en el ajetreo y el bullicio de la vida, se habían distanciado de ella, olvidando las lecciones y los valores que ella les había impartido. La noticia del fallecimiento de Margaret los golpeó duramente y les provocó un profundo sentimiento de culpa. Siempre habían asumido que habría más tiempo para volver a conectarse con su madre, escuchar sus historias una vez más y presentarles a sus propios hijos a la mujer que había moldeado sus vidas. A medida que llegaron otros miembros de la familia, el ambiente se hizo más pesado. Los nietos de Margaret, Emily, Daniel y Grace estaban desconcertados por el ambiente sombrío. Recordaron los momentos que habían pasado en casa de su abuela, las galletas que ella solía hornear y las historias que les contaba. Emily, la mayor de los nietos, no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Había estado tan ocupada con sus estudios y su vida social que había descuidado sus visitas a Margaret. Ahora deseaba haber pasado más tiempo con su abuela, escuchando sus historias y absorbiendo su sabiduría. Se publicó el anuncio del funeral y amigos y familiares se reunieron para presentar sus respetos. El panegírico celebró la vida de Margaret, su amabilidad y su amor inquebrantable por su familia. Mientras escuchaban las palabras pronunciadas en su honor, Sarah y Robert sintieron una creciente sensación de tristeza por el tiempo que habían perdido con su madre. Emily, Daniel y Grace también sintieron una sensación de pérdida acompañada de arrepentimiento. Desearon haber prestado más atención a las historias de su abuela y haber pasado más tiempo creando recuerdos con ella.
El funeral se convirtió en un recordatorio agridulce de la importancia de los lazos familiares y el valor del tiempo que pasamos juntos. Cuando el ataúd de Margaret fue enterrado, sus hijos y nietos hicieron un voto silencioso de honrar su memoria y encontrar una manera de reconectarse con el legado que había dejado atrás. Una semana después del funeral de Margaret, la familia se reunió en el despacho de su abogado para leer su testamento. El ambiente era tenso y cada miembro de la familia se preguntaba qué había dejado atrás su querida pero lejana abuela. El abogado, el señor Stevens, era un amigo cercano de la familia que conocía a Margaret desde hacía décadas. Comenzó expresando sus condolencias y contando buenos recuerdos de Margaret. Sus palabras sirvieron como recordatorio de su calidez y generosidad, que habían tocado las vidas de muchos. Con un gesto solemne, el señor Stevens procedió a leer el contenido del testamento de Margaret. Los miembros de la familia se sentaron absortos, sin saber qué esperar. Anticiparon quizás algunas posesiones sentimentales, algunas reliquias familiares preciadas y tal vez una pequeña herencia. Sin embargo, mientras el señor Stevens seguía leyendo, las expresiones de sus rostros pasaron de la curiosidad al asombro. Margaret había dejado a cada uno de sus hijos y nietos un sobre con su nombre. Estos sobres contenían cartas escritas a mano y el señor Stevens les ordenó que las abrieran en privado, una por una. La sala quedó en silencio cuando los miembros de la familia abrieron sus sobres y comenzaron a leer las cartas de Margaret. Cada carta era un mensaje sincero, lleno de amor, sabiduría y perdón. Margaret había volcado su corazón en estas cartas, compartiendo sus esperanzas, sueños y arrepentimientos. Habló de la importancia de los vínculos familiares y de la necesidad de reconciliación entre sus hijos y nietos. Las lágrimas brotaron de los ojos de sus hijos y nietos al leer sus palabras. Era como si Margaret les estuviera hablando desde más allá de la tumba, impartiéndoles sus últimos deseos y lecciones. Mientras se leía la última carta, el señor Stevens anunció que había un elemento más en el testamento, una clave misteriosa. Margaret le había legado esta llave a Emily, su nieta mayor, con una nota de que era la llave de un tesoro especial que quería que Emily descubriera. La familia quedó asombrada y se preguntó qué podría ser este tesoro. Margaret siempre había sido una fuente de sorpresas y su acto final no fue la excepción. La lectura del testamento había dejado a todos atónitos y profundamente conmovidos por el amor y la sabiduría de su abuela. Después de la lectura del testamento de Margaret, la familia salió del despacho del abogado con una mezcla de emociones. Su querida abuela les había entregado cartas sinceras, cartas que tocaron sus corazones y los hicieron reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. Cada miembro de la familia apreció su carta y sintió una profunda conexión con las palabras de Margaret. Emily, la nieta mayor, sostuvo su carta con fuerza, sintiendo la responsabilidad de cumplir los deseos de su abuela. La carta contenía un mensaje que despertó su curiosidad, un indicio de un tesoro escondido y un secreto que Margaret había guardado durante décadas. Emily estaba decidida a descubrir el misterio, no solo como un tributo a su abuela, sino también como una oportunidad para vincularse con sus hermanos y reavivar sus relaciones. Mientras compartía su carta con su hermano menor, Daniel, y su hermana, Grace, los tres hermanos se sintieron invadidos por una sensación de aventura. Siempre les había gustado resolver acertijos y acertijos juntos, y este parecía un gran rompecabezas dejado por su abuela. La carta de Margaret había proporcionado una pista, un mensaje críptico que mencionaba el lugar donde el corazón encuentra consuelo bajo el viejo roble. Estaba claro que este era el primer paso en su búsqueda del tesoro. Los hermanos decidieron visitar la casa de Margaret, el lugar donde el corazón de su abuela siempre había encontrado consuelo. Cuando llegaron a la antigua casa de Margaret, ahora vacía y silenciosa, no pudieron evitar sentir una sensación de nostalgia. Los recuerdos volvieron a inundarlos. El aroma de las galletas recién horneadas, el sonido de la risa de su abuela y la calidez de su abrazo. Era un marcado contraste con el vacío que ahora envolvía la casa. Emily, Daniel y Grace comenzaron su búsqueda bajo el viejo roble del patio trasero, el mismo árbol donde su abuela solía contarles historias y compartir su sabiduría.
Mientras excavaban entre sus raíces, descubrieron una pequeña caja de madera enterrada en la tierra. Con manos temblorosas, Emily abrió la caja y encontró una nota escrita a mano por Margaret. Contenía la siguiente pista, que los llevaba a un lugar de su pasado, una biblioteca histórica en la ciudad cercana. La carta de Margaret mencionaba que las respuestas que buscaban se podían encontrar en las páginas de los libros, tal como ella había encontrado consuelo en las historias a lo largo de su vida. Emily, Daniel y Grace se embarcaron en su viaje hacia la biblioteca histórica con una sensación de emoción y anticipación. La carta de Margaret mencionaba que las respuestas a su búsqueda se podían encontrar en las páginas de los libros, y estaban ansiosos por profundizar en el mundo de la literatura para desentrañar el misterio que su abuela había dejado atrás. La biblioteca era una estructura imponente, su arquitectura una mezcla de encanto del viejo mundo y elegancia atemporal. Cuando entraron en los pasillos sagrados, el aroma de los libros antiguos llenó el aire y los hermanos no pudieron evitar sentir una sensación de reverencia. Era como si Margaret los hubiera guiado a ese lugar para continuar con su legado. La carta de Margaret había insinuado un libro específico que contenía la siguiente pista. Mientras recorrían los pasillos laberínticos, se sintieron atraídos por una sección dedicada a historias y genealogías familiares. Fue aquí donde Emily vio un viejo libro encuadernado en cuero con un título descolorido: Las crónicas de la familia Caldwell. Con manos temblorosas, abrió el libro y descubrió una nota escrita a mano entre sus páginas. El elegante guión de Margaret reveló la siguiente pista: un acertijo que los llevó a un parque cercano donde Margaret solía llevarlos de picnic. El parque guardaba gratos recuerdos para los hermanos. Recordaron las tardes soleadas que pasaron jugando en los columpios, disfrutando de un helado y escuchando las cautivadoras historias de Margaret bajo la sombra de los robles. Cuando llegaron al parque, comenzaron a buscar la siguiente pista. Escondido debajo de un banco, encontraron un pequeño sobre que contenía una fotografía antigua de Margaret cuando era joven. En el reverso de la fotografía había un lugar y una fecha, un encantador café en el corazón de la ciudad donde Margaret había trabajado una vez como camarera. La emoción burbujeó dentro de ellos mientras se dirigían al café. Era un lugar del que habían oído innumerables historias. Un lugar donde su abuela había conocido a su abuelo, una historia de amor que había perdurado a lo largo de décadas. El café, aunque ligeramente desgastado por el tiempo, todavía irradiaba una sensación de nostalgia y encanto. En el interior encontraron un menú con una nota escrita a mano de Margaret que los dirigía a un elemento específico del menú. Los hermanos pidieron el plato y, para su sorpresa, dentro de la comida había una llave pequeña y ornamentada. Esta clave era diferente a la que Emily había recibido con su carta. Era intrincado y estaba adornado con delicados patrones que evocaban un sentido de historia y significado. La búsqueda del tesoro de Margaret había dado un giro inesperado y los hermanos estaban llenos de asombro y anticipación. Armados con las dos llaves y una creciente sensación de emoción, Emily, Daniel y Grace se embarcaron en la siguiente etapa de su búsqueda del tesoro. Las pistas de Margaret ya los habían llevado a la casa de su infancia y a la biblioteca histórica, y ahora estaban ansiosos por descubrir lo que les esperaba. Los hermanos siguieron la nota dejada por su abuela, que indicaba que el próximo destino era un pequeño y pintoresco pueblo enclavado en el campo. Margaret a menudo los había obsequiado con historias de su idílica infancia en ese pueblo, y sentían una profunda conexión con el lugar. Cuando llegaron al pueblo, fueron recibidos por encantadoras cabañas, calles adoquinadas y lugareños amigables que habían conocido a Margaret cuando era niña. Los hermanos no pudieron evitar sonreír al pensar en las aventuras de su abuela en este pintoresco entorno. La siguiente pista los llevó a una panadería local que había estado en funcionamiento durante generaciones. La carta de Margaret mencionaba un pastelito especial que solo se podía encontrar en esta panadería. Cuando pidieron los pasteles, se les presentó un plato de delicados bollitos de crema, tal como Margaret los había descrito. Escondido dentro de uno de los bollos de crema había un pequeño relicario intrincadamente tallado. Emily lo recuperó con cuidado, su corazón latía con anticipación. El relicario era una obra de arte,
adornado con intrincados diseños y un ojo de cerradura en miniatura. Con el relicario en su poder, los hermanos no pudieron contener su curiosidad. Sabían que este relicario contenía la clave del pasado de su abuela y estaban decididos a descubrir sus secretos. Al examinarlo más de cerca, notaron una pequeña llave escondida debajo de una delicada bisagra. Emily insertó la llave en el ojo de la cerradura y la giró lentamente. Con un suave clic, el relicario se abrió, revelando una fotografía en miniatura de una joven Margaret y una nota escrita a mano. La nota contenía un mensaje sincero de Margaret, recordando su infancia en el pueblo, sus sueños y sus aspiraciones. Habló de un lugar especial en el pueblo que siempre había tenido un pedazo de su corazón, un jardín secreto que había descubierto cuando era niña. La nota los dirigía a este jardín secreto, un lugar donde Margaret había pasado incontables horas leyendo, soñando y encontrando consuelo. Los hermanos sintieron una sensación de reverencia mientras seguían los pasos de su abuela hacia el jardín escondido. Cuando entraron al jardín, fueron recibidos por la vista de flores vibrantes, un estanque sereno y un banco desgastado debajo de un sauce. Era un lugar de tranquilidad y belleza, un reflejo del mundo interior de Margaret. Debajo del banco encontraron un pequeño diario desgastado que pertenecía a su abuela. El diario contenía anotaciones de la juventud de Margaret que detallaban sus esperanzas, sueños y las historias que había escrito. Emily, Daniel y Grace se dieron cuenta de que este jardín era más que un simple lugar de consuelo para Margaret. Era un santuario donde había nutrido su creatividad y sus deseos más profundos. Mientras hojeaban el diario, comenzaron a comprender la profundidad de las pasiones de su abuela y los sueños que había guardado cerca de su corazón. Emily, Daniel y Grace estaban sentados en el sereno jardín secreto, hojeando las páginas del diario de su abuela Margaret. Las anotaciones del diario describían un cuadro vívido de la juventud de Margaret, sus sueños y las historias que había escrito bajo la sombra del sauce. Fue una revelación que profundizó su comprensión de la mujer que había sido su abuela. Mientras leían, se enteraron de que Margaret había soñado con ser escritora, una pasión que había alimentado desde sus primeros años. Su diario estaba lleno de historias de aventuras, amor y coraje, cada historia un reflejo de sus propias aspiraciones y experiencias. El diario también contenía referencias a un tesoro escondido, una colección de sus historias y escritos personales más preciados. Margaret había escondido este tesoro, no solo como testimonio de su espíritu creativo, sino también como mensaje para su familia. Quería que sus nietos conocieran la profundidad de sus sueños y la importancia de perseguir sus pasiones. En un compartimento oculto dentro del diario, los hermanos encontraron la siguiente pista: una llave pequeña y antigua. No se parecía a ninguna de las llaves que habían descubierto hasta ahora, y su diseño evocaba una sensación de nostalgia. Con la llave en la mano, Emily, Daniel y Grace siguieron las anotaciones del diario de Margaret, que describían un viaje a las colinas cercanas, un lugar donde a menudo había buscado inspiración para sus historias. Sabían que este era su próximo destino y partieron con un renovado sentido de propósito. El viaje a las colinas estuvo lleno de paisajes impresionantes, praderas onduladas, bosques frondosos y un río cristalino que Margaret había mencionado en su diario. Casi podían oír la voz de su abuela mientras caminaban por los mismos caminos que ella había recorrido cuando era joven. Al llegar a las colinas, se toparon con una vieja cabaña abandonada. Era una estructura pintoresca y rústica, cubierta de hiedra y rodeada de flores silvestres. Margaret lo había descrito en su diario como un lugar de soledad y reflexión. Dentro de la cabaña, los hermanos descubrieron un libro polvoriento encuadernado en cuero con el título Los cuentos de Margaret. Era el tesoro que Margaret había escondido, una colección de sus historias y escritos más preciados. Al abrir el libro, fueron transportados a un mundo de imaginación donde las palabras de Margaret cobraron vida. Sus historias estaban llenas de aventuras, romance y temas eternos como el amor, la familia y la búsqueda de sueños. Se dieron cuenta de que Margaret había puesto su corazón y su alma en sus escritos, dejando un legado de creatividad y pasión.
En las últimas páginas del libro encontraron una sentida carta de Margaret dirigida a sus nietos. En la carta expresaba su amor por ellos y su esperanza de que siguieran sus propios sueños, tal como ella había seguido los suyos. Las palabras de Margaret fueron un recordatorio de que la vida es un viaje que hay que abrazar y que la búsqueda de las pasiones es un camino hacia la realización. Con las preciadas historias y escritos de Margaret en su poder, Emily, Daniel y Grace quedaron profundamente conmovidos por la profundidad de la creatividad y la pasión de su abuela. Mientras cerraban el libro encuadernado en cuero, se dieron cuenta de que la búsqueda del tesoro de Margaret no solo había revelado sus sueños, sino que también había insinuado los secretos familiares que había guardado cerca de su corazón. Las últimas páginas del libro contenían una sentida carta de Margaret dirigida a sus nietos. En la carta expresaba su amor por ellos y su esperanza de que siguieran sus propios sueños, tal como ella había seguido los suyos. Las palabras de Margaret fueron un recordatorio de que la vida es un viaje que hay que abrazar y que la búsqueda de las pasiones es un camino hacia la realización. Mientras los hermanos estaban sentados en la cabaña rústica en las colinas, contemplaron el significado de la carta de su abuela. Estaba claro que Margaret había querido transmitir un mensaje, no solo sobre sus propias aspiraciones, sino también sobre la importancia de los lazos familiares y los secretos que les habían estado ocultos durante tanto tiempo. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar y que les esperaban más pistas. Margaret había dejado una serie de claves, cada una de las cuales conducía a una comprensión más profunda de su vida y la historia oculta de su familia. La siguiente pista se encontraba en las páginas del diario de Margaret, un pasaje que insinuaba un lugar especial, una isla remota frente a la costa, donde había pasado una parte importante de su vida. Esta isla siempre había tenido un aire de misterio en la tradición familiar y los hermanos estaban ansiosos por explorarla. Cuando llegaron a la isla, fueron recibidos por acantilados escarpados, playas vírgenes y un faro que actuaba como centinela contra las olas rompientes. El diario de Margaret describía este lugar como un refugio, un lugar donde había buscado consuelo durante tiempos difíciles. Los hermanos exploraron la isla siguiendo las pistas dejadas por su abuela. Encontraron un cofre viejo y desgastado escondido dentro del faro, y en su interior descubrieron una colección de cartas y diarios que se remontaban a décadas atrás. Estas cartas y diarios eran un tesoro de historia familiar y revelaban los secretos y desafíos que Margaret había enfrentado a lo largo de su vida. Se enteraron de un amor perdido, una disputa familiar y los sacrificios que había hecho su abuela para proteger a sus seres queridos. Los secretos familiares que habían estado ocultos durante tanto tiempo ahora quedaron al descubierto ante ellos. Emily, Daniel y Grace se dieron cuenta de la profundidad de la resiliencia de su abuela y de hasta qué punto había protegido a su familia de las dolorosas verdades del pasado. Mientras leían las cartas y los diarios, sintieron una mezcla de emociones, tristeza, empatía y un nuevo aprecio por la fuerza de Margaret. Los secretos familiares que habían sido desenterrados no solo eran un testimonio de las complejidades de la vida de su abuela, sino también un recordatorio de la importancia del perdón y la reconciliación. Con los secretos familiares revelados, los hermanos supieron que su viaje había dado un giro profundo. El legado de Margaret ya no se limitaba a la búsqueda del tesoro. Fue un viaje de autodescubrimiento y redención, un camino para sanar viejas heridas y fortalecer los lazos familiares. Emily, Daniel y Grace abandonaron la remota isla con el corazón apesadumbrado, cargando con el peso de los secretos de su abuela Margaret y la nueva comprensión de las complejidades de su vida. Mientras regresaban a su vida cotidiana, no pudieron evitar reflexionar sobre el profundo impacto que su abuela tuvo en su familia. La búsqueda del tesoro de Margaret había pasado de ser una simple búsqueda de pistas ocultas a un viaje de autodescubrimiento y reconexión familiar. Los secretos familiares que habían descubierto revelaron los sacrificios que Margaret había hecho para proteger a sus seres queridos, y los hermanos sintieron una profunda empatía por ella.
De regreso a casa, decidieron reunir a sus padres, tías y tíos para compartir las cartas, los diarios y las historias que habían descubierto. La familia había estado fracturada por malentendidos y conflictos no resueltos durante años, y era hora de sanar viejas heridas y fortalecer los vínculos que habían sido descuidados. Cuando todos se reunieron en la antigua casa de Margaret, el ambiente estaba cargado de emociones. Las cartas y los diarios se repartieron y los miembros de la familia leyeron las sentidas palabras de Margaret, comprendiendo el dolor que había soportado a lo largo de su vida. Las revelaciones fueron recibidas con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Los hijos de Margaret, Sarah y Robert, estaban profundamente conmovidos por los sacrificios que había hecho su madre para protegerlos. Se dieron cuenta de que la disputa familiar que los había separado se debía a malentendidos y faltas de comunicación. Emily, Daniel y Grace compartieron sus experiencias de la búsqueda del tesoro, describiendo los lugares que habían visitado y las historias que habían descubierto. Los miembros de la familia escucharon con gran atención, comprendiendo la importancia del legado de Margaret. Los hermanos también compartieron las sentidas cartas que Margaret les había escrito a cada uno de ellos, expresando su amor y esperanza para su futuro. Estas cartas sirvieron como recordatorio de la importancia de los vínculos familiares y la necesidad de la reconciliación. A medida que avanzaba la noche, la familia comenzó a abrirse unos a otros, compartiendo sus propias experiencias, arrepentimientos y esperanzas. Sarah y Robert se disculparon con sus hijos por no priorizar las conexiones familiares y por permitir que se agravaran los malentendidos. Se derramaron lágrimas, pero fueron lágrimas de catarsis y curación. Los miembros de la familia comenzaron a perdonarse unos a otros, reconociendo que el legado de Margaret no era solo una colección de secretos, sino también un mensaje de amor y unidad. En los días siguientes, la familia hizo un esfuerzo concertado para reconstruir sus relaciones. Pasaron tiempo juntos, compartiendo historias, risas y amor, tal como Margaret siempre los había alentado. La búsqueda del tesoro los había acercado más y prometieron honrar la memoria de su abuela, valorando sus lazos familiares. La familia se había unido como no lo había hecho en años, y sus vínculos se habían fortalecido gracias a las revelaciones compartidas de las cartas, los diarios y la búsqueda del tesoro de Margaret. El peso de los secretos familiares había sido eliminado, reemplazado por un renovado sentido de amor y comprensión. Pero Emily, Daniel y Grace no pudieron evitar preguntarse cuál sería la pista final, la última pieza del rompecabezas que su abuela les había dejado. El legado de Margaret ya había afectado profundamente sus vidas, pero sabían que la búsqueda del tesoro aún no estaba completa. Se reunieron una vez más en la antigua casa de Margaret, el lugar donde había comenzado su viaje. El viejo escritorio de madera era un recordatorio de la sabiduría y determinación de su abuela. Habían vuelto sobre sus pasos, desde la casa de su infancia hasta la biblioteca histórica, desde el jardín secreto hasta la isla remota, y ahora esperaban la pista final. Cuando abrieron el diario una vez más, descubrieron una hoja de papel doblada metida entre sus páginas. Emily lo desdobló con cuidado y reveló un mensaje escrito a mano de Margaret. El mensaje hablaba de un lugar donde su abuela había encontrado consuelo e inspiración, una colina apartada con vistas a la finca ancestral de la familia. Era un lugar que Margaret había visitado con frecuencia durante su vida, un lugar que tenía un profundo significado en su corazón. El mensaje de Margaret insinuaba una llave final, una llave que abriría el tesoro supremo que había escondido. Los hermanos se dieron cuenta de que su abuela los estaba llevando al corazón mismo de la historia de su familia, a un lugar donde descubrirían la culminación de los secretos y sueños de su vida. Con un sentimiento de anticipación y unidad, Emily, Daniel y Grace partieron hacia la propiedad ancestral, un lugar del que habían oído hablar pero que nunca habían explorado realmente. La finca era una propiedad en expansión que abarcaba colinas, árboles centenarios y una gran mansión que había pertenecido a la familia durante generaciones. Cuando llegaron a la cima de la colina mencionada en el mensaje de Margaret, fueron recibidos por una vista panorámica de la finca que se encontraba debajo. Era una vista impresionante y entendieron por qué su abuela había encontrado consuelo en este lugar.
Allí, debajo de un marcador de piedra, encontraron una caja pequeña y ornamentada, una caja que contenía la última llave. Esta llave era diferente de las demás. Su diseño era intrincado y antiguo. Simbolizaba el corazón del legado de Margaret, la culminación de sus secretos y sueños. Con manos temblorosas, Emily insertó la llave en la cerradura de un cofre escondido que habían descubierto debajo del marcador. Cuando giró la llave, el cofre se abrió, revelando una colección de recuerdos, fotografías y una última carta de Margaret. La carta estaba dirigida a su amada familia y contenía sus más profundos deseos y bendiciones. Margaret habló de la importancia de apreciar los lazos familiares, de perseguir los sueños con determinación y de encontrar consuelo en el amor y el perdón. Los recuerdos dentro del cofre eran un testimonio de la vida de Margaret. Una vida llena de amor, creatividad y resiliencia. Entre ellos había una fotografía descolorida de Margaret con su amor perdido, símbolo de un pasado que nunca había olvidado. Mientras los hermanos miraban la fotografía, sintieron una sensación de cierre y comprensión. El legado de Margaret no fue solo una búsqueda del tesoro, fue un viaje de autodescubrimiento y reconexión familiar. Siguieron los pasos de su abuela, desentrañaron sus secretos y aprendieron las profundas lecciones que ella había dejado atrás. Con la pista final revelada y el legado de Margaret plenamente realizado, Emily, Daniel y Grace sintieron un profundo sentimiento de gratitud y amor por su abuela. Margaret les había dejado un tesoro mucho más valioso que cualquier posesión material, un legado de amor, perdón y el verdadero significado de la familia. Con la pista final desvelada y la búsqueda del tesoro de Margaret completada, Emily, Daniel y Grace sintieron una profunda sensación de cierre y comprensión. Se habían embarcado en un viaje de descubrimiento, desenterrando los secretos y los sueños de su abuela, y al hacerlo, no solo fortalecieron sus vínculos familiares, sino que también aprendieron valiosas lecciones de vida. Cuando regresaron a su vida cotidiana, el legado de Margaret siguió viviendo dentro de cada uno de ellos. Las lecciones que habían aprendido de las cartas, las historias y la búsqueda del tesoro de su abuela continuaron moldeando sus perspectivas y acciones. La familia también se vio profundamente afectada por el legado de Margaret. Las revelaciones de sus sacrificios y los secretos familiares que habían quedado al descubierto habían provocado un profundo sentimiento de reconciliación y perdón entre los miembros de la familia. Los conflictos y malentendidos de larga data que los habían dividido durante años habían sido reemplazados por una unidad y un entendimiento recién descubiertos. Sarah y Robert, los hijos de Margaret, habían hecho las paces con su propio pasado, entendiendo las complejidades de la vida de su madre y los sacrificios que ella había hecho para protegerlos. Se dieron cuenta de que la familia era un tesoro que debía ser apreciado y se habían comprometido a fortalecer sus vínculos y crear un futuro más armonioso. La familia también se había embarcado en un proyecto para preservar los escritos y las historias de Margaret, asegurando que su legado creativo se compartiera con las generaciones futuras. Publicaron sus cuentos, los compartieron con el mundo y al hacerlo honraron el sueño de toda la vida de Margaret de convertirse en escritora. El libro encuadernado en cuero que contenía las historias de Margaret, las cartas escritas a mano y los diarios se convirtieron en preciadas reliquias heredadas, transmitidas de generación en generación. El legado de Margaret sirvió como recordatorio de que el amor, el perdón y la búsqueda de los sueños eran los verdaderos tesoros de la vida. Emily, Daniel y Grace continuaron visitando el viejo roble en el jardín secreto, donde habían descubierto la primera pista de la búsqueda del tesoro. Fue un lugar de reflexión y agradecimiento, un santuario donde sintieron la presencia de su querida abuela. Los hermanos a menudo compartían historias de su búsqueda del tesoro con sus propios hijos, impartiéndoles las lecciones que habían aprendido del legado de Margaret. El compromiso de la familia de preservar la memoria de Margaret y la importancia de los vínculos familiares se mantuvo inquebrantable. Con el paso de los años, la búsqueda del tesoro de Margaret se convirtió en una querida tradición familiar, una forma de reconectarse con su abuela y celebrar los valores que ella tanto apreciaba. Cada generación de la familia añadió su propio capítulo a la historia actual del legado de Margaret. Pasaron las generaciones y el legado de Margaret siguió prosperando dentro de la familia.
La búsqueda del tesoro, que alguna vez emprendieron Emily, Daniel y Grace, se había convertido en una tradición muy apreciada, transmitida de generación en generación. Con el paso de los años, la familia se fue haciendo más grande y se unieron a sus filas bisnietos e incluso tataranietos. El recuerdo de Margaret fue una luz guía para todos ellos, y sus valores de amor, perdón y búsqueda de sueños permanecieron en el corazón de su cultura familiar. Las reuniones familiares habían crecido en tamaño y alcance, convirtiéndose en reuniones anuales donde las generaciones más jóvenes escuchaban con entusiasmo las historias de sus abuelos y bisabuelos. El libro encuadernado en cuero que contenía las historias de Margaret era una pieza central en estas reuniones, y cada miembro de la familia se turnaba para leer un pasaje o compartir su cuento favorito. El viejo roble del jardín secreto se había convertido en un símbolo de la unidad de la familia y de la historia compartida. Fue un lugar de consuelo y reflexión, donde generaciones se reunieron para conectarse con sus raíces y honrar la memoria de Margaret. El árbol se había vuelto más fuerte y majestuoso con el paso de los años, al igual que los lazos familiares se habían profundizado. La familia había ampliado la búsqueda del tesoro, añadiendo nuevas pistas y aventuras que los llevaron a lugares importantes en sus propias vidas. Cada generación contribuyó a la evolución de la historia del legado de Margaret, agregando sus propios capítulos a la historia en curso. Los valores de amor y perdón que Margaret había inculcado a sus descendientes eran evidentes en sus interacciones. Los conflictos se resolvieron mediante comunicación abierta y comprensión, y la familia siguió priorizando sus conexiones por encima de todo. La finca ancestral se había transformado en un retiro familiar, un lugar donde las generaciones se reunían para celebrar su historia compartida. La cima de la colina que dominaba la finca, donde Margaret había escondido la última pista, se había transformado en un jardín conmemorativo en su honor, un lugar de belleza y reflexión. Al recordar su viaje, la familia se dio cuenta de que el legado de Margaret había sido un regalo que seguía moldeando sus vidas. Las lecciones que habían aprendido de la búsqueda del tesoro de su abuela no se referían solo a descubrir secretos, sino también a la importancia de abrazar los lazos familiares, perseguir las pasiones propias y encontrar consuelo en el amor y el perdón. La abuela olvidada se había convertido en una figura legendaria dentro de la familia, y su memoria era una fuente de inspiración y guía para las generaciones venideras. El legado de Margaret fue un tesoro que trascendió el tiempo, un testimonio del poder duradero de las conexiones familiares y del profundo impacto que una mujer tuvo en las vidas de sus descendientes. El tiempo había pasado y el legado de Margaret seguía marcando la vida de sus descendientes. Las reuniones anuales de la familia se habían convertido en una querida tradición, un momento para que generaciones se reunieran, compartieran historias y celebraran su historia compartida. El libro encuadernado en cuero que contiene las historias de Margaret siguió siendo una preciada reliquia, transmitida de generación en generación. Fue un testimonio del poder duradero de sus palabras y del impacto que tuvieron en los valores y la cultura de la familia. La búsqueda del tesoro había evolucionado a lo largo de los años y cada generación añadía su propio toque a la tradición. Se introdujeron nuevas pistas y aventuras que llevaron a la familia a diferentes lugares importantes de sus propias vidas. La búsqueda del tesoro se había convertido en una forma de reforzar la importancia de los vínculos familiares y los valores del amor, el perdón y la búsqueda de los sueños. El viejo roble del jardín secreto se había convertido en un símbolo de la unidad y el patrimonio de la familia. Fue un lugar de reflexión y conexión donde generaciones se reunieron para compartir sus historias y honrar la memoria de Margaret. El árbol se había vuelto aún más magnífico con el paso de los años, al igual que los lazos familiares se habían profundizado. La finca ancestral se había transformado en un animado centro familiar, un lugar donde familiares de todas las edades se reunían para celebrar su historia compartida. La cima de la colina que dominaba la finca, donde Margaret había escondido la última pista, se había convertido en un jardín conmemorativo en su honor, un lugar de belleza y reflexión. Con cada generación que pasa, el compromiso de la familia con el amor y el perdón se mantuvo inquebrantable. Los conflictos se resolvieron mediante la comunicación abierta y la comprensión,
y nunca se olvidó la importancia de mantener fuertes conexiones familiares. Al recordar su viaje, la familia se dio cuenta de que el legado de Margaret había sido un regalo que seguía moldeando sus vidas. Las lecciones que habían aprendido de la búsqueda del tesoro de su abuela no se referían solo a descubrir secretos, sino también a la importancia de abrazar los lazos familiares, perseguir las pasiones propias y encontrar consuelo en el amor y el perdón. La memoria de Margaret perduró como una figura legendaria dentro de la familia, y su historia fue una fuente de inspiración y guía para las generaciones venideras. Su legado fue un tesoro que trascendió el tiempo, un testimonio del poder duradero de las conexiones familiares y del profundo impacto que una mujer tuvo en las vidas de sus descendientes. Y así, a medida que cada nueva generación tomó el manto, entendieron que el legado de Margaret se había convertido en una parte integral de la identidad de la familia, trascendiendo generaciones y moldeando sus vidas de manera profunda. Las reuniones anuales siguieron siendo una tradición muy apreciada, un momento en el que familiares de todas las edades se reunían para celebrar su historia y sus valores compartidos. El libro encuadernado en cuero que contiene las historias de Margaret siguió siendo una reliquia venerada, sus páginas llenas de cuentos eternos que resonaron en cada nueva generación. Estas historias sirvieron como recordatorio del poder perdurable de sus palabras y las lecciones que habían impartido. La búsqueda del tesoro había evolucionado con el paso de los años, y cada generación añadía su propio toque único a la tradición. Se introdujeron nuevas pistas y aventuras que llevaron a la familia a lugares importantes en sus propias vidas. La búsqueda del tesoro se había convertido en una forma de inculcar los valores del amor, el perdón y la búsqueda de los sueños en cada nueva generación. El viejo roble del jardín secreto se había vuelto aún más majestuoso y sus ramas proporcionaban sombra y refugio a los miembros de la familia mientras se reunían para compartir historias y recuerdos. El árbol simbolizaba la unidad de la familia y las profundas raíces de su herencia. La finca ancestral había florecido como lugar de retiro y conexión familiar. La cima de la colina que dominaba la finca, donde Margaret había escondido la pista final, se había transformado en un jardín conmemorativo, un lugar de belleza y tranquilidad donde los miembros de la familia podían reflexionar sobre su historia compartida. Con el paso del tiempo, el compromiso de la familia con el amor y el perdón se había hecho más fuerte. Los conflictos se resolvieron mediante la comunicación abierta y la empatía, y la importancia de fomentar vínculos familiares sólidos siguió siendo un principio rector. Al recordar su viaje, la familia reconoció el impacto duradero del legado de Margaret. Su búsqueda del tesoro no solo había descubierto secretos familiares, sino que también le había inculcado un profundo aprecio por los lazos familiares, la búsqueda de los sueños y el poder del perdón. La memoria de Margaret perduró como una figura querida dentro de la familia, su historia una fuente eterna de inspiración y guía. Su legado fue un tesoro que trascendió el tiempo, un testimonio de la fuerza duradera de los vínculos familiares y la profunda influencia de la vida de una mujer. Con cada nueva generación, la responsabilidad de llevar adelante el legado de Margaret fue asumida con entusiasmo. Los valores que ella les había inculcado fueron apreciados y el viaje de descubrimiento de la familia continuó moldeando sus vidas, recordándoles la importancia de los vínculos familiares y las lecciones eternas aprendidas del legado de Margaret. Las generaciones iban y venían, pero el legado de Margaret perduró, una presencia inquebrantable en el corazón colectivo de la familia. Las reuniones anuales siguieron siendo una tradición muy apreciada, un momento para que los familiares, jóvenes y mayores, se reunieran y celebraran su historia y sus valores compartidos. El libro encuadernado en cuero que contenía las historias de Margaret se había convertido en una reliquia venerada, sus páginas llenas de cuentos que abarcaban décadas y cautivaban a cada nueva generación. Sus palabras continuaron resonando, tejiendo un hilo de continuidad a través de la narrativa en constante evolución de la familia. La búsqueda del tesoro había evolucionado con el paso de cada generación, adaptándose a los tiempos cambiantes y preservando al mismo tiempo los valores fundamentales del amor, el perdón y la búsqueda de los sueños. Se agregaron nuevas pistas y aventuras
que llevaron a los miembros de la familia a lugares de importancia personal, reforzando la importancia de sus historias únicas. El viejo roble del jardín secreto se había vuelto aún más majestuoso. Sus ramas se extendían como en un abrazo de bienvenida. El jardín se había convertido en un santuario para los miembros de la familia, un lugar donde podían conectarse con sus raíces, compartir sus sueños y recordar el espíritu perdurable de Margaret. La propiedad ancestral fue un testimonio del compromiso de la familia con su historia compartida. La cima de la colina que dominaba la finca, donde Margaret había escondido la pista final, se había transformado en un jardín conmemorativo, un lugar de belleza y reflexión donde los miembros de la familia podían honrar su pasado y encontrar consuelo en el presente. Con el paso del tiempo, la dedicación de la familia al amor y al perdón se había vuelto inquebrantable. Los conflictos se resolvieron con gracia y comprensión, y los vínculos entre familiares se mantuvieron tan resistentes como siempre. Al recordar su viaje, la familia comprendió el profundo impacto del legado de Margaret. Su búsqueda del tesoro no solo había descubierto secretos familiares, sino que también le había inculcado un profundo aprecio por la fuerza duradera de los lazos familiares, la búsqueda de los sueños y el poder transformador del perdón. La memoria de Margaret perduró como una figura perdurable dentro de la familia, y su historia fue una fuente eterna de inspiración y guía. Su legado fue un tesoro que trascendió generaciones, un testimonio de la fuerza perdurable del amor, el perdón y la marca indeleble de la vida de una mujer. Con cada nueva generación, la responsabilidad de llevar adelante el legado de Margaret fue asumida con reverencia. Los valores que ella había inculcado no solo fueron apreciados, sino que se convirtieron en una parte integral de la identidad de la familia, una fuerza guía que dio forma a sus vidas y definió su historia única.